su servidor, maestro de ciencias, Juan Pedro Olivares Nava, y le vamos a dar al compañero Esaú 20 minutos para que haga su presentación, y posteriormente le pasaremos a la sesión de preguntas. Entonces, ya iniciamos el proceso con la revisión de los documentos que hicimos previamente, en la cual vemos que él cumple con los requisitos que se necesita para realizar este examen profesional. Entonces le vamos a ceder la palabra al compañero Esaú para que realice su exposición. Okay. Gracias. Muy amable. Muy buenos días. Voy a presentar esta tesis para obtener el título de ingeniero bioquímico. Su servidor, como antes mencionado, yo, Uribe Pérez Arteaga. Este trabajo no fue gracias no solo de la doctora María del Carmen Robles, sino de todo la Academia de Bioquímica de Alimentos del edificio de Ingeniería Bioquímica. Esas son todas las personas que les agradecí. No lo podría haber hecho sin ustedes. Gracias por mostrarme humanidad y por educarme todo mi proceso educativo. Siguiente, por favor. Siguiente. Y como antes mencionado, pues sí, queda constatado que toda la investigación se realizó en ese laboratorio. Siguiente, por favor. Ajá. Sí, lo estoy pasando. Okay. Sí. ¿Vamos a la introducción o quieres decir todo? Sí, ya directo. La introducción. Bueno, voy a comentar en breve lo que son los alimentos funcionales. Japón, aproximadamente del 95, el año de 1995-96, el término Foshu se les daba a aquellos alimentos que, aparte de tener propiedades nutricionales, también aportan propiedades nutracéuticas. Eso quiere decir que son benéficos para la salud. Y tales compuestos se describen como bioactivos. Ejemplos de estos son aquellos compuestos que son capaces de neutralizar radicales libres, como antioxidantes. Dentro de todos esos antioxidantes están en sí los que son compuestos de carotenoides, llámase flavonoides, carotenos, inclusive terpenos. Siguiente, por favor. Ok, aquí en sí también vamos, lo que se hizo en este trabajo, además de esa propiedad nutracéutica de compuestos antioxidantes, también se determinó la fibra y entre otras propiedades bromatológicas de los productos de confitería que aquí se desarrollaron. Defínase productos de confitería, aquellas que son a base de hacer mezclas con azúcares. Ok, siguiente, por favor. Ok, aquí está, bueno, le pueden hacer un poquito arriba para demostrar el cuadro. Eso es. Aquí hay una breve clasificación de las fibras de acuerdo a la solubilidad en agua. Es muy importante el grado de solubilidad porque de eso va a depender que también lo degraden lo transformen, corrijo, la microbiota intestinal que tiene cada ser vivo. Nosotros también somos animales, hay que aceptarlo. Están los solubles en agua y los que son altamente solubles en agua, que esos básicamente son los que más nos importan. Obviamente se tienen mayores propiedades, pero esos van a beneficiar nuestro sistema digestivo. Siguiente, por favor. Ya saltemos estrés oxidativo, vamos a hablar de los frutos en breve. Aunque son compuestos fenólicos, hay varios ejemplos, isoflavonas, y aquí está el primero. En realidad ese trabajo se hizo, bueno, se
Se intentó hacer principalmente con 5 frutos, pero ya evaluando se tuvo que hacer una comparación de acuerdo a la aceptabilidad que tenía el público. Fueron, que es el primero, género Manícara Zapota, es también un grupo de lo que tradicionalmente en México les llamamos fruto a los zapotes. Aquí describo algunas características botánicas, pero esencialmente todos son de clima tropical. Entonces todos en sí son climatéricos. Siguiente fruto, por favor. Aquí está una representación. Aquí hay una breve, un poquito arriba, nada más para solo ver el cuadro de la evidencia que el aporte de humedad, de proteína, carbohidratos, grasa, ceniza, etc. Siguiente fruto, por favor. Vamos con el segundo. Zapote negro, o su nombre científico en latín es Diospyros ya. Aquí hay unas breves características botánicas. Aquí está la representación de el fruto, que es bueno, ya en breve lo estaremos para las preguntas. Siguiente, por favor. Igual es tropical, composición, aquí hay que destacar que demás propiedades reductoras, no solo de carbohidratos, también tienen un buen potencial para la salud humana. Siguiente, por favor. Vamos a, en resumen, solo a mencionar los nombres de los frutos. Zapote blanco, Cassiomeria edulis, ese se descartó. Siguiente, por favor. Así que, ¿cuál sigue? Siguiente, que vuelve. En sí, todos comparten las mismas propiedades farmacológicas terapéuticas. Mamey, se trabaja con mamey, y con ese fruto también nos quedamos. Prácticamente una drupa, que son aquellos frutos que solo tienen una semilla, se desarrollan con una sola semilla. Siguiente, por favor. Aquí breve composición bioquímica. La mayoría de estas investigaciones fueron gracias a Yangia. Sin él, ese trabajo no hubiera sido posible. Muy bien. Hay que agradecerles debidamente a los botánicos. Composición nutrimental de mamey, pues igual tiene un gran aporte de proteína y también de fibra. Obviamente que los análisis dependen de la calidad con el equipo que se cuente y pues sí de la magnitud del error. Siguiente, por favor. Aquí en Pulqueria campechana se conoce como canistel en regiones del Caribe. Aquí hay una breve resumen de los nombres que tienen diferentes culturas. Siguiente, por favor. Ese es muy, muy raro de conseguir. Casi uno me costó 60 pesos. Aquí hay una breve representación. Cuadro, por favor, de propiedades nutricionales. Agua, aproximadamente 60%, proteína, 2, grasa, fibra, depende del tiempo de maduración de cosecha que se trata de fruta, porque en sí todos son climatéricos. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí se describen las pruebas, una de las pruebas de metodologías que se hicieron. Sí, comprobar la calidad de las catequinas que tienen. Las catequinas son importantes en el proceso fisiológico del fruto. Siguiente, por favor. Amaranto, bueno, aquí ahora sí, de esos frutos para hacer estos productos de confitería se realizaron diferentes formulaciones empleando harinas de amaranto, de avena y de cebada. En breve, pues eso nada más se agregaron con el fin de aportar tanto fibra como proteína, aporte de fibra soluble y de proteína. Siguiente, por favor.
también para modificar la textura que va a tener el producto final. Aquí hay una breve composición del Amaranthus sp. Siguiente, por favor. Vamos con la avena, Ahmad, y colaboradores en 2014 tuvieron llegaron a cuantificar esa composición. Siguiente, por favor. Cebada, ya prácticamente género tropical. Ahí está la composición de tropical, pues así es un híbrido que fue todo gracias a la genética, epigenética y esfuerzo que tienen todas las personas que trabajan la agricultura. Siguiente, por favor. Ok, aquí ya había descrito anteriormente lo que significa confitería. Se trata de cultura, pues no solo es prehispánica, sino de todos los pueblos en general. Aquí el producto que se realizó de confitería fue un nape. Ahí poneme tantito, por favor. Es un producto preparado a base de polvo de fibra, que el grado de gelificación se obtiene de la cantidad de agente gelificante que se emplee. El agente gelificante va a depender de la fruta del fruto, del agente gelificante que tenga la materia prima que se agrega y otros factores como pueden ser las propias proteínas, inclusive la calidad de la pectina y de otros compuestos bioactivos y que pueden tener un mejor aporte a la nutrición humana. Siguiente, por favor, no solo humana, sino animal. Siguiente. Antecedentes. Pues en breve, colaboradores en 2016 evaluaron las diferentes concentraciones de pectina con Shipozapoti. Esas, pues ahora viendo que ellos tienen aquí una proporción aproximadamente 60 de fruta, 30 de azúcar añadida, 6 de proteína de leche, una de pectina, una 3 de pectina. Obviamente eso es muy importante, el factor que va a determinar la gelificación y el grado de textura y por lo tanto de aceptabilidad del producto final y por supuesto del ácido cítrico para proporcionar mejoras organolépticas. Siguiente, por favor. Aquí ya vamos a resumir lo que brevemente sería una justificación. Desde mi punto de vista es justificable, valga la redundancia. Siguiente, por favor, a la justificación. Pues sí, tiene que ver mucho la actividad física, el estilo de vida, los hábitos, todo. Entonces, obviamente ese producto para personas que tienen problemas con el metabolismo del azúcar, en sí endocrino, no puede ser recomendable. Tienen que ser deportistas, personas que sí hagan ejercicio o que se detecten, necesiten una mejor digestión, por lo tanto el aporte de fibra. Siguiente, por favor. ¿Me pueden corroborar el tiempo que queda? Claro. Siguiente, por favor. Objetivos, ahí alto. El objetivo principal de este trabajo, o en sí hipótesis, es comprobar que el diseño y la elaboración del producto de confitería es tanto de alta cantidad de antioxidantes y fibra, obviamente con los 3 mejores productos seleccionados, porque de por sí fue todo un periodo intersemestral de análisis, inclusive 2, entonces eso sí fue un trabajo muy extenso que explica todo el proceso administrativo y de espero que tuve que hacer. Y de los específicos es obviamente la corroboración bibliográfica que se hizo desde prácticamente la pandemia, gracias. Comprobar las propiedades bromatológicas de los frutos antes mencionados, si son frutos, porque están completamente desarrollados y por ahora sí que las características de cosechas en esencia son prácticamente 100% frutos. Eso que me lo pregunte la profesora Aide, que tiene mucho conocimiento importante. Ok, ¿qué más?
una formulación óptima, pero eso tiene que corroborarse con mucho análisis, mucha evaluación, y solo nos dio tiempo para 70 evaluaciones, con muchas formulaciones, con prácticamente, fueron muchos, ahorita se van a ver los cuantos. Bueno, la tipo de compuestos fenólicos, obviamente por eso se tuvieron que hacer diferentes pruebas en relación a los compuestos que definen la fisiología botánica del compuesto vegetal, y pues básicamente eso es el principal. Ok, aquí ya vamos a describir en breve la metodología. Bueno, primero se tiene que obtener sí o sí de forma presencial, para hacer esta investigación se tuvo que haber hecho la recolección de los frutos antes mencionados. Esos tres, todos provinieron de la región de Atlixco, Puebla, muchas gracias. A esos se les realizó la caracterización física y química del fruto, que vendría siendo análisis bromatológico, compuestos antioxidantes, que son fenólicos totales, flavonoides, y en breve la actividad antioxidante, si no me recuerdo, por método ABTS. Y en los químicos, que pues son intrínsecos, que dependen de los componentes del tejido vegetal, el grado de azúcares, grado de sólidos totales, que podrá de alguna manera ser similar a superreductores, que son los grados Brix. No tendrán que estar por más de acuerdo a la composición de azúcares, tendrá que rondar en lo similar. De acidez, que creo que si no me recuerdo, bueno, eso ahorita lo vamos a ver en un cuadro comparativo, y concentración de iones hidruro. Se hizo las formulaciones, si no me recuerdo, se elaboraron un control y 9 formulaciones diferentes. Se hizo la evaluación física sensorial, ahí prueba y error. Aquellas que sí tenían una buena aceptación, pues seleccionaron para hacer los cuadros comparativos que están constatados en este documento. Materias primas, reactivos, en breve de las materias primas, pues todo tuvo que ser local, en tianguis, en % mexicano. Se tuvieron que seleccionar, ahora sí, por la dificultad de la recolección de frutos, y pues sí, básicamente un proceso artesanal. Se tuvieron que desechar muchos frutos que tuve que seleccionar. La harina, el amaranto, la cebada, la pepino y el ácido cítrico los tuve que pedir por mercadería. De reactivos que se emplearon, gracias a lo único que tenía en ese momento el departamento, la academia, pues se pudo contar eso, pero de forma muy raquítica, así que pues tuvimos que obviamente hacer el proceso muy eficiente. Ok, pues aquí alto, gracias. Aquí tenemos las formulaciones propuestas. Aquí quiero aclarar que estos nada más son porcentajes. En base a eso se podrá representar como, ¿cómo podría decirlo? 100 gramos de fruta, 80 gramos de fruta, 70 gramos de fruta, 60 gramos de fruta. Aquí nada más lo que viene de porcentaje de sustitución es con respecto a la pulpa, que quede muy claro. No lo voy a volver a repetir. Y de aquí básicamente lo que viene siendo la materia prima de azúcar mascabado, pectino y ácido cítrico fueron constantes en cada formulación. Sígueme por favor. Ok, aquí tenemos en breve, eso sí quiero aclararlo porque interpretar bien un verbo es muy importante para hacer investigación. Por favor, un poquito arriba. Ok. Primero se tuvo que hacer recepción, pesado de materias primas. Obviamente, eso nada más es una ayuda auxiliar para saber las acciones que se tienen que hacer. Todo proceso de lenguaje requiere
iniciarse con un verbo infinitivo. Y si no, uno que ya quede constatado para que no quede en error y no esté en la divagación, como muchos de mis profesores, obviamente me maleducaron. Mezclado, calentamiento a 60 grados. Obviamente esto se tenía que hacer con un termómetro digital. Sí se pudo contar con ello, sin embargo sí fue muy riesgoso porque como los materiales eran muy raquíticos, sí tuve que tener mucho cuidado, entonces no se debe hacer. Por 60 minutos, vaciado, secado, enfriado, cortado y empacado. Síguele por favor. Aquí en breve se resumen los métodos que hicimos. No lo voy a repetir porque ahorita no nos da tiempo. Vamos a los cuadros, por favor. Aquí se tienen las propiedades físicas que se evalúan en cada fruta. Diámetros, obviamente todos son verificables con las propiedades que he citado de los verdaderos expertos en botánica. Y ok, vamos a lo que nos sigue de nuestra hipótesis, de nuestro objetivo general, que es el que importa. Aporte de proteína y de fibra. Por favor, el de proteínas aquí. Negro tuvo 0.71. Estos son gramos, hay que recordar, leer. Gramos de proteína sobre 100 gramos de producto terminal. Se tuvo 0.71, negro, 2.55, amarillo, 2.33, mamey. Estos fueron los nuestros de proteína, amarillo y mamey, pero son de temporada. Y por último, el de fibra. ¿No es el de fibra? Ok, vamos a ver. Cenizas o minerales. El mejor fue el negro. De alguna manera, los colores nos pueden interpretarlos como, pues sí, hay mucha interpretación en el color. pH, el más ácido fue el negro. De alguna manera es un poco más estable, pero hay muchos factores intrínsecos del fruto que de hecho lo hacen el más perecedero. Grados Brix, corroborable con, de hecho aquí lo que se obtuvo fue precisión. No se hizo cualquier cosa, no se hizo una investigación mediocre. Pueden ver que los análisis fueron iguales. Todos esos productos fueron desarrollados 6 meses después de su evaluación. No fue necesario hacer un análisis, ¿cómo puedo decirlo? Un metaanálisis del tiempo de elaboración de los productos. Ahí está la calidad de lo que tuvo del análisis. Siguiente, por favor. Propiedades antioxidantes, ya lo dije. Aquí vamos al cuadro, fenólicos totales y flavonoides. Ya lo había mencionado, en realidad el que más importa de ese cuadro podría ser el fenólicos totales. Obviamente se evalúan con diferente metodología. ABPS son los más importantes. De aquí se obtuvo obviamente la mejor disolución en la que se obtuvieron esos compuestos es en agua, no en compuestos polares como el etanol. Obviamente el agua también, pero es el diluyente con mejor calidad polar. Aquí está, ahí lo pueden comparar. Sígueme por favor. Eso es de química orgánica. Y tuve 6. Fenólicos totales, ok. Siguiente por favor. Actividad de infección, eso ya lo dije. Fenólicos, no, ya. Siguiente. Formulación de barras evaluadas. Esto es pulpa, farina. Siguiente por favor. Evaluación sensorial. Ahí sí alto. Eso es de un fruto. Zapote negro. El mejor que tuvo ciertas propiedades en cuanto al mineral.
Aquí el grado de evaluación es hedónico de escala, nos quedamos de 4 como mínima y 7 como máxima. El color. El color es una propiedad organoléptica muy importante, pero desgraciadamente es inversamente proporcional a la textura con la que se va integrando la formulación. Se requieren mejores materiales gelificantes para proporcionar una mejor textura. Ahí está mi discusión. Por favor, les pido que la lean. Siguiente, por favor. Así, básicamente así es con el canistel y con el mamel. A ver, vamos con las gráficas. Ahí para que se las explique. Sí, amarillo. Amarillo hay que observar siempre. Sabor. Esa les recomiendo que si la compren en Atlisco, porque entre más esperen que la encarguen, no la van a poder disfrutar. Sí merece la pena que al menos una vez en la vida apoyen a los tianguis que pues sí, son los que cosechan. Sígueme por favor. 18. Aquí está la tabla de comparativa para las propiedades de mamey, que es el más comercial. Obviamente esas tienen una propiedades organolépticas mejor equilibradas porque tiene manipulación genética, que no está mal, no digo, no se acepta porque así puede llegar el producto a más lugares donde se necesita. Y aquí están las gráficas para interpretar mejor los cuadros que acabo de explicar anteriormente. Aquí un resumen de los resultados de análisis químico proximal. Humedad, proteína, líquidos, fibra insoluble, soluble. Ahora sí a lo que nos importa. Proteína, en el rojo el zapote amarillo. Y fibra soluble para mejorar la digestión, zapote. Esos fueron los más difíciles de conseguir y de manipular. No se pueden manipular, es muy difícil manipularlo por un proceso industrial de operaciones unitarias, por lo que no niego que no se pueda hacer, pero la recolección no sería viable. Ok, vamos al siguiente. Por favor. Ok, otra síntesis, otra paráfrasis de ambos, bueno, de los mejores determinaciones de fenólicos, de ABTS, de métodos de PPH y de PRAC. Si no me recuerdo, son las cifras reducciones. Digamos, de ABTS, que son del mejor método que aprendí. Muchas gracias, departamento. Fue en 4.37. Con tan solo 6 meses ya hecha la elaboración, y esto fue posible conservar estos resultados gracias a que empleé congelación de PPH, el mejor fue el lugar negro, y por el método FRAC, negro y mamey fueron los que mejor tienen milimoles equivalentes a antioxidantes. Pero eso fue gracias a que en el FRAC lo hice varias veces ese método por la sensibilidad que tenía. Sígueme por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues con las conclusiones. ¿Conclusiones? Ok, eso sí. Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que existe una alta variabilidad, o sea, conclusiones, quiere decir, a la tesis que llegué. Así se cumplieron los objetivos, muchas gracias, lógica, que sí es humana, obviamente. Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que existe una alta variabilidad en la composición, propiedades físico-químicas y propiedades antioxidantes de los frutos analizados.
tanto diospirodilina como Buteria sapota y campechana, son buena fuente de compuestos con capacidad antioxidante. Las sustituciones del 10% de pulpa con respecto a harina, y obviamente la mejor, ya de todo ese análisis que tuvo de las gráficos de los cuatro, la cebada es el mejor sustituyente para proporcionar tanto proteína como fibra soluble. Esto también aporta mucho a la textura. Ok. Se comprobó que a mayores porcentajes de sustitución de harina o de otro componente distinto a la harina mejoraron la textura, pero lo que les acabo de decir afectan todos los atributos. La textura desgraciadamente es algo que importa mucho. Hay que saber respetar los productos que se hacen. Obviamente no a todos les va a costar lo mismo. ¿Ok? La barra elaborada con 10% de harina de cebada mostró un alto contenido de fibra dietética y compuestos con capacidad antioxidante, además de aumentar el nivel de proteína comparándolo con el de la fruta original. Y con esto se obtuvo una golosina con buenas propiedades sensoriales, nutricionales y nutracéuticas. Recuérdense, nutracéuticas por el concepto que había definido Japón en el 96, no de la Unión Europea, no de la FDA, de Japón. No se les olvide. Por lo tanto, su comercialización podría diversificar el consumo de esos frutos y redundar en beneficios económicos para las comunidades que lo cultivan. Y pues ahora sí que sin más por el momento. Bueno, pasamos entonces a la... Vamos a la parte de la... Pues vamos a hacer. Le cedo la palabra a la doctora Carla Patricia Plazola Jacinto. No, está bien. Tú bien sabes, ¿cómo mejorarías o cómo harías más fácil, o tú qué problemáticas ves en eso, en la recolección y el uso de estos frutos? Con respecto a los cosechadores, precisamente como había dicho la Suprema Comandante, nuestra Presidenta, gracias, se tiene que respetar el programa Sembrando Vida para la cosecha de los frutos y respetar la recolección de los mismos, porque es difícil. No solo se trata de golpearle al arbolito y que solo caiga el fruto que ya maduró. Por las características regionales y topográficas que crecen los árboles, no se puede tratar como si fueran naranjas. No se puede. Y además la naranja fue un híbrido que, pues, igual como similar al maíz, al triticalum, a lo que se puede, obviamente ya por desarrollo humano obtuvo un nuevo taxonomía de género, no se puede tratar igual, porque entre más natural es más difícil su recolección. ¿Alguna otra pregunta? Claro. Cuando hiciste evaluación sensorial, ves que a veces le pones comentarios. Sí. ¿Qué comentarios fueron sobre la textura? Mire, yo había leído ya al momento de que me pidieron discutir mi trabajo una analogía de un producto de bebida que se había hecho, si no me recuerdo, con naranja. Pueden preguntarle a la profesora Mara, que me enseñó termodinámica, me aplicó mi ETS, bueno, pues sí, me lo aplicó legalmente, el ETS de balance de masa y energía, que obviamente, porque nada más extrae
la pulpa no o quiere una mejor, bueno, haciendo la analogía, una buena textura, y la textura también juega mucho en el color que va a adquirir el fruto final, porque no es lo mismo digerirla entera con la pectina que tiene aquí lo blanco, a que tú nada más destruyes, aplastas, solo te quedas con el jugo, porque básicamente solo estás adquiriendo acidez. La fibra sirve para neutralizar la acidez en todos los animales. Entonces, la recomendación siempre va a ser esta, pero obviamente es el gusto, las necesidades, el entorno de la persona, del comprador que compra el producto procesado. No es lo mismo procesado artesanalmente que industrialmente del fruto. Muchas gracias, le agradezco por la pregunta. Para aclararla, ahí está si ven las bibliografía que consulté con respecto a la analogía de la relación pectina-proteína, que pues sí, obviamente eso ya es de grado de doctorado, la pueden constatar que hay muy poca información asociada con esa relación y cómo puede afectar a la textura, como me lo había pedido que lo investigara la profesora Ibe. Les agradezco en serio. Gracias, doctora. Le cedemos la palabra a la doctora María del Carmen Robles Ramírez. Qué bueno que ya estamos en este momento, ¿verdad? Con dificultades y todo, pero... Y pues Siempre mucho mérito que tienes tú. No. Que Honor. superaste todas las dificultades y sigues superándolas y seguirás en tu vida, ¿no? Pero con obviamente carácter, con humanidad, ¿no? humanidad, Con humanidad, humanidad. como dices tú, y has salido adelante y ya llegamos a este punto, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, con relación a, pues, dime, resume cuáles son sus cualidades de tu producto que lo hacen un alimento funcional o que podrían hacer potencialmente funcional. Yo estaba pensando y le había comentado agregarle betabel, pero el conflicto con muchos compuestos fenólicos al final del proceso fisiológico terminan siendo terpenos, si no se... Bueno, porque igual como hay biodigestibilidad de las proteínas que se tienen que sacrificar, en paz descansen muchos productos murinos de laboratorio, también es el mismo caso aplicándolo al todo proceso que requiere la degradación de antioxidantes, carotenos, se vuelven terpenos. Y esa analogía se puede verificar con la vitaminosis de vitaminas liposolubles. Al final, así, tanta capacidad antioxidante, parece como dijo la profesora Diana, la dosis hace el veneno. Entonces, es un conflicto que se tiene que equilibrar la capacidad antioxidante que se le aporta al fruto, que usted me dijo que tuviera cuidado con hablar eso, pero es la verdad. Se tienen que hacer balances en cuanto a qué también se puede absorber bien un compuesto fenólico, porque también el exceso de compuestos terpenoides provoca acidez, y obviamente un producto que está ya oxidándose, afortunadamente como el mío tenía mucha capacidad antioxidante, sin necesidad de un agente aditivo así normado, pudo tener esas características. Así que por eso es muy importante pues investigar. Entonces, tu producto, por lo que dices, una de sus cualidades es que tiene una mejor conservación sin necesidad de aditivo, ¿no? Porque los compuestos que tienen esa propiedad son, a ver, dime,
Sí. ¿Cuáles son los compuestos de tu producto que le dan esas propiedades antioxidantes? A ver, Los que determinaste, ¿cuáles fueron? flavonoides, carotenoides. Dentro de los, ¿y cuál? Flavonoides y qué más No, determinaste. fueron compuestos reductores a azúcares, fueron flavonoides, fueron fenólicos totales. Fenólicos totales, dentro de eso también están los Y flavonoides. también tiene que Y ver bueno, muchas ¿y qué veces otros compuestos tenían tus productos, los frutos, que también tienen capacidad antioxidante? fibra. De alguna manera Bueno, la ahí fibra sí porque... antioxidante porque tiene compuestos fenólicos Exacto. asociados. Pero aparte de los que tú recuerdas que también tienen propiedades, también ahorita mencionaste unos muy importantes de los que la maestra domina mucho. Aparte de los fenólicos, acabas de mencionarlos también. Que tienen ¿Liposolubles? propiedades antioxidantes. Del proceso fisiológico. No, de los que consumimos con la dieta. Por ejemplo, el canistel y el mamey que tienen una gran cantidad de qué. Ay, como le apagué, pero para enseñarte está la bien. tablita y vieras Dijimos que sí tenía buenas propiedades que aportaban obviamente por el color y el sabor. ese color amarillo que se debe. Carotenoides. Y esos son otros compuestos, ¿verdad? Ajá. No Que hice consumimos como con tal la dieta. un análisis de ese compuesto. No, eso nos faltó, ¿verdad? Ajá, más sin embargo, si se hace, bueno, no tanto hacer un análisis de materia, sino con ver la propiedad organoléptica del color. Es muy importante el color, es muy importante la vista. Sí, es un atributo que también, de alguna manera, no cualitativa, pero sí, bueno, al revés, no cuantitativa, pero sí cualitativa, que es importante en el análisis organoléptico, es la que va a determinar pero es ahora sí que el mercado. Y también vimos que tenían vitamina C. O sea, muy Así es. importante, ¿no? Pero Si es muy te fijaste, diferente. Sí, es que sí, es muy diferente que... A ver, recuérdame el equivalente que se evalúa en acidez gabarínico o era cítrico. o sea, tú estás diciendo en qué expresamos. Ajá, la que acidez. aproximamos el acidez de los equivalentes. Obviamente uno de esos es cítrico, pero es muy Pero importante. hay muchos más ácidos ahí. Es muy diferente diferenciar cítrico de ascórbico, porque bueno, ahora para hacerlo más didáctico, bueno, la forma geométrica en la que están acomodados los átomos en la molécula determina mucho la actividad enzimática, organoléptica, terapéutica. Muchos fármacos son enantiómeros, ya recuerdo la palabra, que van a determinar si van a ser aceptados en las rutas metabólicas tanto animales como vegetales. Es muy importante la fisiología y la farmacología. Los antioxidantes que tiene tu producto o cualquier antioxidante, Sí. Ya vimos que muchas de las enfermedades crónicas tienen su origen en el estrés oxidativo. ¿Sí recuerdas El qué estrés es oxidativo? ya según la ley de México, en el 2018, si me acuerdo, es una enfermedad de trabajo que muchos patrones y también trabajadores no respetan. Pero el estrés oxidativo que es el origen de muchos. Radicales libres, en eso se traduce. Sí, pero que hay Bueno, o sea, nuestras células se forman radicales libres. Y le voy a decir en dónde se forman principalmente, en la membrana citoplasmática. ¿Por qué? Porque está compuesto de lípidos. Igual, todas las células tienen una membrana que fundamentalmente son fosfolípidos, glicolípidos, todo lo que termina en lípidos y también canales de transporte, que también en fisiología y farmacéutica lo que yo quiero investigar como sitios diana, se puede decir, pero en realidad son quimioreceptores.
Y también estos receptores tienen tanto propiedades físicas como químicas, porque de alguna manera en esa escuela tratamos de juntar ambas ciencias para entender la complejidad que tiene una molécula. Oye, Saúl, ¿te acuerdas de la evaluación sensorial? La primera parte de tu trabajo lo hiciste en tu casa porque era la pandemia, ¿te acuerdas? En el Todo 20, lo de la preparación del producto sí, y la evaluación sensorial te sí, la hiciste con más de 70 personas. sí, O sea, pues, para sí. hacer la pandemia. Y para tener entonces, COVID, casi fíjate, prácticamente, no, sí fue sí, mucho trabajo. sí, ya Y saben. estaba viendo que, si te fijaste, si redondeáramos a enteros, Ujú. la calificación promedio de tus productos fue de 6. ¿Te acuerdas a qué equivale el 6? En escala idónica Si la se escala cuentan era de 1 de a 7. 0 a 7. Entonces, es de buena a excelente. Ujú. Bueno, que me gusta Dependiendo, moderadamente. el mercado, sí. Me gusta Mercado. moderadamente. Ujú. Mercado. Bueno, nada más, maestro. Gracias. Gracias. Bueno, me toca hacer las preguntas. ¿Qué tan costoso, qué tanto se incrementa el costo de estos productos al agregarle estos... ¿Factor humano? ¿Mande? ¿Factor humano o qué factor? No, bueno, tienes los frutos Ujú. y al Sí. hacer estos son como dulces, ¿no? Sí. Tomate. Sí, Un tomate, ¿qué tanto aumenta su costo? Híjole, pues es que eso depende de qué tanto quiera hacerse la retribución económica, porque bueno, la manera en la que yo siento que la gente le gusta hacer el mercado, al menos con que dupliquen el valor de lo que invirtieron, es decir, que ganen lo mismo a lo que gastaron. Yo ¿El he sido, 100%? sí, yo he sido dulcero desde la secundaria. Aquí pues fue obviamente no lo hice con los productos agrícolas, que de hecho sí aprendí a hacer desde la secundaria, desde preparación y conservación de alimentos, pero el tiempo también es el que es un factor que determina el costo del producto. Obviamente un proceso industrial te va a reducir mucho los ingresos que tú le das al producto, pero no se compara con la calidad. De alguna manera el tener los frutos pues sí es una ventaja, pero la desventaja ya es hacer la poda adecuada, porque también se tiene que estudiar cómo hacer los cortes a las ramas para poder cosechar bien el arbusto. El problema bueno, prácticamente sí tendría que ser un arbusto para que se pueda hacer una mejor cosecha. El problema de eso es que no tiene un buen desarrollo epigenético y la calidad de la ecología que tiene pues sí, con todos los seres vivos, el órgano vegetal, los órganos vegetales, pues sí, va a determinar el grado de salud que va a tener y por ende se puede entender de cosecha, calidad de fruto, etc. Por eso el aguacate también está mucho en conflicto con eso, porque a pesar de que era un producto climatérico, se ha modificado tanto que gracias a eso sí se puede sobrevivir a condiciones mucho más extremas, pero requiere mucha agua. Entonces, es una analogía que es muy importante de analizar multifactorial, pero para ser breve con lo que de tener el producto a que tú comprarlo como empresa externa, bueno, a comprárselo a una empresa externa, pues sí, te podrías ahorrar mucho. Entonces son importantes las haciendas. Bueno, entonces por lo que dices, esto más bien sería como tipo artesanal. O sea, no es Este tanto llevarlo a producto nivel sí, industrial. este producto sí.
Podría ser industrial con el mamey. Sí, de hecho en India hay productos de valor nutricional que salen a partir del mamey, aparte del sugar sapodul, que es pues sí, fruto, sí quiere decir esto, frutita de miel, pero pues sí, ellos le llaman como, le tienen otro nombre, zapotasia. Pues sí, ahí obviamente hay que recordar que India está en el trópico de Cáncer, entonces tienen las cualidades geográficas para que puedan emplear ese fruto y ellos de alguna manera hacer productos, obviamente tiene que ver mucho el propietario que tiene los árboles, el terreno, todo eso. Entonces, ahí hay una prueba de que sí se puede industrializar. Pero yo, por el respeto que le quiero tener a los cosechadores, porque yo también he sembrado, no de la misma magnitud, pero sí ya he tenido llagas aquí, sí, me quise demostrar respeto a los campesinos. Bueno, por eso les ayudaría, ¿no? Pues sí, Si claro que sí les ayudaría, no tendrían tantos pero daños. tendría que, sí, obviamente la altura de la poda, todas las características de cosecha, la ortopedia con la que cosechan, los hábitos de trabajo, todo eso influye mucho en la salud que va a tener tanto la persona como la productividad industrial que va a tener esto. Muy bien. Sí, o sea, imagínense, yo lo que, obviamente se presta más atención, pero una persona que no tiene actividad física tiene que conservar mucho la postura de su columna. En la Mercedes, donde le agradecí, gracias, sí es, obviamente por cómo están las condiciones en el entorno, la necesidad de cada persona, es muy difícil implementarlo así como si fuera ISO 9001. Sí, algo que quisiera agregar. Sí. ¿Tú podrías implementarlo para hacer un negocio personal? Sí, pero cuenta mucho el dinero. Obviamente a mí no he pedido ningún, sí he pedido préstamos, pero en el momento que los pido los devuelvo, porque no me gusta. Bueno, en lo personal, no me gusta el crédito. Prefiero pagarlo todo en efectivo. ¿Qué más podría hacer? Que se pudiera pagar digital, pero no todas las personas cuentan con ese recurso. Pero otras personas. Sí, claro, que otras personas sí, que sí se podrían prestar producto del proceso. Por eso está el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque hay empresarios de pymes o medianas empresas que, inclusive grandes, pero sí, es muy complejo trabajar recursos humanos y financieros, llevarlos a la par. Se puede ver en las estadísticas de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Pues sí. También te quiero felicitar por tu trabajo. Sí. Estuvo muy bien. Le cedo la palabra a la maestra en ciencias, Aide Yasmín Hernández Unzón. Primera pregunta. Mamey, zapote negro y zapote amarillo. De esos tres, el que tenía mayor contenido de fenoles es ¿Qué zapote? ¿Qué dije? el zapote negro. Sí. Sí. Entonces, principalmente compuestos fenólicos de 250 miligramos por cada 100 gramos de muestra. De fenólicos. De fenólicos. Ahora, de esas, según tu revisión bibliográfica, dice que contiene principalmente quercetina, glutina, canferol. Ajá. Sí, pues básicamente De estos tres, bueno, estos son los más importantes en el sentido de actividad antioxidante que presenta. Y fisiológica. De tal manera que efectivamente el zapote negro, ese es el pro que tiene. La propiedad terapéutica, farmacológica, alópata, como se le quiera llamar, es lo que le da la propiedad de conservación.
en eso se traduce. Ahora, bajo esa condición, cuando hiciste las barras, hiciste una mezcla de todo el zapote que tenías. Lo intenté hacer, sí, pero el producto obviamente sí tenía mejoras. La desventaja es que el exceso de, como ya lo había dicho antes, de los compuestos fenólicos, que me dijo carotenoides, el calcitrol, calciferol, es un metabolito, por así decirse, final, que inclusive en microbiología yo me acuerdo que hice, bueno, una analogía, buscar bacterias que crecieran en, pues sí, compuestos derivados de petróleo para que hicieran pues sí, la limpieza ecológica, sanitaria, lo que se le puede decir, porque sí, ese también es bueno, se sabe que los compuestos derivados de petróleo son cancerígenos, teratogénicos, perjudiciales. El No tema nada que más se son quiere los llamar. compuestos fenólicos. Ajá, pues A lo que voy es, las barras que llevaste, que hiciste, ¿de qué tamaño eran? más o menos así. ¿Las mediste? Sí, sí, ya está constatado que las medí, eso más o menos son 10 por Bueno, 10 por es de 4. esas barras, con Chiquitas. los tres muestras Ajá. que tú hiciste, ¿cuál era más susceptible a romperse? La que tenía amaranto. Esa desgraciadamente las propiedades que tenía con respecto proteína, ahí hay que entender también la característica fisiológica con la que se obtiene la harina, porque hay diferentes grados de harina, bueno, tipos de harina integral, harina de salvado, bueno, harina hecha con pan de Nada más salvado. con las que trabajaste. Pues sí, A eso me refiero, que de esas tres, la de amaranto, pues la de cebada ajá. y la de avena, por Amarantos. esa consistencia, ¿cuál salió mejor? Ahora con propiedad de consistencia que se traduce a textura, fue Porque cebada. la que tiene mayor Cebada. calificación es Cebada. la cebada. Sí, ¿Sí? cebada. Entonces, independientemente de todo el boom que tiene el uso del amaranto, para la consistencia como barra, sin haberle medido la textura, pero como barra, aguanta más la de cebada. Y por color, porque no vi fotos de las barras, ¿qué color tenían? Porque es llamativo, a pesar del color negro que presenta el zapote, es llamativo ese color. Ajá, el amarillo. Es que ahí yo tuve problemas personales porque no... Ahora sí que tengo que admitirlo, de mis teléfonos tenía muchos que estuve comprando en la pandemia por aplicación, no, perdón, pido perdón. Pues tuvieron que ser por en línea y por la calidad que salían de los teléfonos, no se pudo conservar el archivo, entonces. Pero Ese fue el problema. independientemente de eso, Bueno, ¿qué así, consideras cuál es la mejor? pues sí, el amarillo, pero es atractivo el amarillo muchos, porque pues sí llama la atención, es llamativo, quiere decir, pues ves el sol, tonar. Pero el consumo de zapote amarillo es mucho, mucho menor que con respecto al zapote Sí, negro. sí. Obviamente el zapote el que más se comercializa es el mamey, después del negro, porque sí, de hecho hay muchos productores regiones tropicales que sí ya lo están vendiendo más. Ya lo he contratado, pero igual tiene que ver mucho las búsquedas que se hacen con respecto al fruto, porque pues sí, todos ustedes son testigos de que cuando empecé a hacer mi trabajo, muchas universidades, centros de investigación, tanto de aquí, de México, de Politécnico, Sinestab, etc., etc., intentaron como que seguir el metaanálisis de los datos que buscaban, entonces no era juego por tener los recursos, ¿no? Pero pues todo tuvo que ser, pues sí, gracias a Piedad o, pues sí, Merced, con la Merced. Y ya la última observación,
En tu presentación no nos pusiste los resultados, no los expresaste ahí, los resultados de las gráficas de aceptación. ¿Por qué? Esta donde están las barritas. Las gorritas, sí tengo el material físico, pero de hecho lo iba a anexar, pero No, ya pero lo ¿por qué encontré. no la presentaste? No, sí, es que, Está aquí por lo que sigue. ajá, sí, Prácticamente de las grados de aceptación y de calificación, efectivamente Cebada es la que tiene mayor calificación en varios de los puntos sí, utilizados. la semana, Mientras ajá, que sí, en el caso de la evaluación con pulpa de zapote negro, más o menos son muy similares, pero la de cebada con pulpa de zapote amarillo tiene más aceptación. Entonces, bajo esa condición, es que efectivamente la promoción para el mamey amarillo puede hacerse para su uso. ¿Sí? pues sí, pero mire, le voy a decir cómo yo conseguí zapote amarillo. Tuve que encargar 3 kilos ya pesados, que me los trajeran de Atlisco. Tardé 2 meses en que me los hicieran traer a mi localidad, Valle de Chapul Solidaridad. Gracias, Cortani, solo por eso. Y pues sí, ¿sabe? Sí tuve que pagar 180 pesos para que me la trajeran con encargo de 2 meses. Y solo, o sea, obviamente se puede verificar la información de cosecha, que es en temporada tropical, antes de que, bueno, justo que ya va a empezar la canícula, la primavera, pues sí es muy difícil, se tiene que pedir por anticipado, porque cuando se intenta vender local, pero que, pues sí, no logra vender porque no le dan promoción de cualquier publicidad, pues sí, se echa a perder el fruto. Pero mire, por eso hay que respetar a los campesinos. Bueno, como ya pasamos a la sesión de las preguntas, te vamos a permitir que nos esperes unos momentos afuera en lo que llevamos a cabo Claro. la evaluación. ¿Qué pasa, Carmen? ¿Quién quiso grabar tu? ¿Qué? Pero ya preguntaron, maestro. Se quedó ahí. Muchas gracias.
yo PEOU 980903. Doy mi autorización para que la Suprema Comandanta de los Estados Unidos Mexicanos, la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, publique ese material hasta que sea castigado por la Corte Penal Internacional a los gobiernos cómplices de genocidio del siglo XXI. Gracias. A los pueblos, a los dialectos, a los humanos y a los animales, a todos los seres vivos, a toda la ecología se respeta. Claro que hay diferentes casos en los que se puede usar la genética o la epigenética, pero siempre hay que tener ética. Eso incluye a los Son of Patriots, o SAT, o cualquier organización que quiera tergiversar el significado de terrorista y de humanitario o de ONG. Siempre la ética, respeten y ya. Pero recuerden, la peor y el verdadero terror de la humanidad siempre será la educación. Este material multimedia va a ser protegido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Gobierno de México, es decir, de los Estados Unidos mexicanos. Que quede por hecho en el diario oficial de la Federación. Lo delego en los términos legales para la protección de este archivo multimedia. Que se haga asamblea para redactar cómo fue este hecho y que no sea tergiversado por la historia de ningún imperio, solo dicha por los pueblos. Eternamente gracias. Ahora espera. Ni se les ocurra hacerme nada, ni a mí, ni a mi familia, ni a mis agradecimientos, ni a ninguna persona inocente. Ah, sí. Ahora soy endocrinólogo. Ya no soy ingeniero. Ya soy endocrinólogo de ciencias químico-biológicas.
Siempre hay que demostrar respeto, que no se les olvide. Y si se los olvida, pues otros después de mí continuará mi legado, y el legado de la verdad y el honor. La conciencia siempre es eterna. Aprendan a diferenciar y estudiar lo que se traduce el sarcasmo, el humor, de las bromas y de la violencia. Es importante estudiar el violentómetro en cualquier lengua. Lengua, lenguaje, dialecto, como le quieran llamar. Nadie tiene derecho, solo del pueblo, del dialecto, a respetar su manera de hablar. Este material también se lo otorgo al gobierno de Deutschland, es decir, de Suiza, y por ende que quede en protección para la capacitación de futuros paramédicos de la CIRC, de la Red Crescent y de todo el mundo, y también del Comité Internacional de la Cruz, el Levante y la Luna Creciente Roja. Doy mi autorización. True, size, verdad, Allah. Palestina, ahora sí. Gracias, gracias. Quiero visitar Puerto Rico y California y todos los pueblos a los que les agradecí. Ya luego veré si voy a otros. ¿Qué pasó?